¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que estéis fenomenal. Te voy a contar una anécdota. Hace unos días estaba grabando este mismo vídeo. ¿Cómo? Sí, estaba grabando este mismo vídeo y llegado a un punto llevaba 17 minutos de grabación, me sonó el teléfono que no había puesto en silencio y de repente desperté. Desperté mientras estaba grabando el vídeo y me di cuenta que estaba haciendo una chufa y un contenido infumable que no tenía la calidad mínima, puesto que me había ido por los cerros de Úbeda para poder salir en el canal. Así que aquí estoy repitiéndolo otra vez y esta vez espero ser mucho más directo y conciso para explicarte algo que tengo muchas ganas de contar respecto a vídeos anteriores que he publicado en este canal, el canal manual, el tercer canal de JF Calero aquí presente, que va de emprendimiento, de crecimiento personal, de finanzas, de análisis de casos de empresa y de marketing y por supuesto también mi videoblog donde hablaremos de noticias y de actualidad. Ya lo sabes, si eres asiduo ya del canal. Y lo que estaba era intentando contestar algunos comentarios que ha habido muy interesantes, me encanta que comentéis y que por supuesto tengáis opiniones divergentes y las expreséis, siempre en un tono educado y constructivo, o por lo menos, eso, educado. Me encanta y me encanta aprender de vuestros comentarios porque yo no lo sé todo ni pretendo sentar cátedra aquí delante de la cámara, aunque me ponga delante de la cámara. Esos comentarios eran sobre la conferencia que di con, digamos, mis experiencias, no consejos, sino experiencias honestas para emprendedores, en los que hay un punto que genera polémica. Y es muy interesante. Desde luego, viendo la conferencia me doy cuenta de que podía inducir al error o a pensar cosas que son no las que yo quería transmitir, sino las contrarias. Y me estoy refiriendo al punto en el que hablaba de retirar dinero de la empresa para ponerlo en tu cuenta personal, podar la empresa, extraer dinero de la compañía para guardártelo tú mismo. Esto ha generado polémica, ha generado dudas, ha habido personas que han dicho con muy buen criterio que es uno de los grandes problemas precisamente de las pymes españolas, que están descapitalizadas y un largo etcétera. Y efectivamente, dándole vueltas al asunto, me he dado cuenta que esto no es objeto de un vídeo, sino de dos. En este vídeo os voy a explicar un poco exactamente qué es lo que quería contar realmente y a qué me refería, y en un segundo vídeo vamos a pasar de eso a una cosa que está íntimamente relacionada y que quería tratar en este canal, que para eso lo he creado, que es el asunto no del retiro anticipado, sino de la libertad financiera. Se habla mucho de retirarse antes, de llevar una política y una estrategia y filosofía financiera que te permita poderte jubilar, entre comillas, antes de lo que marca la edad legal, y esto es una grandísima tendencia en YouTube, y hay vídeos por todas partes y tutoriales y un larguísimo etcétera. Como muy bien dicen los expertos, los que lo han conseguido y los que saben y se dedican de una manera realista a hablar del tema, no habría que hablar tanto de retiro, que es un término funesto, porque retiro significa morirse, definitivamente. La fantasía de vivir sin hacer nada le vale a muy pocas personas, estoy seguro que algunas disfrutan y pueden tener en la línea de tiempo una prolongación larga sin hacer nada, pero la inmensa mayoría de los seres humanos tenemos que estar activos y tenemos que estar haciendo algo, aunque ya no necesitemos tener un trabajo convencional de lunes a viernes o el tiempo que sea con un horario. Y entonces yo creo que es mucho más apropiado e interesante hablar de libertad personal o libertad financiera para hacer lo que te dé la gana que no de retiro. Bueno, hecho este matiz, la cuestión es que está íntimamente vinculado lo que yo quería contar en la conferencia y que por falta de tiempo probablemente no conté bien y puede llevar a ideas equivocadas con la idea de la libertad financiera, eso de traspasar dinero de la empresa a tu cuenta personal. Ves que esta vez no me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Así que, primero de todo, déjame en este vídeo que te cuente exactamente lo que quería decir y además déjame que te lo cuente con ejemplos personales de cosas que me han sucedido a mí y que estudiando, investigando, analizando, veo que son comunes y que pueden suceder a muchas personas que emprenden y que tienen éxito. Tened en cuenta que para mí tener éxito es que tu empresa siga funcionando y que te dé de comer y de vivir. La inmensa mayoría de las empresas que se crean en España y en todo el mundo desaparecen. Pasado el año 5, más del 80% de las empresas que se han creado ya no están en funcionamiento. Así que entre 8 y 9 de cada 10 sociedades nuevas que se crean están condenadas a desaparecer. Y lo que tenemos que intentar es evitar que eso suceda, y no solamente eso, sino que además tengamos una vida de una calidad mínimamente apreciable. Como puedes ver, no estoy hablando de hacerse millonario ni de dar pelotazos, simplemente de crear una empresa que sea sostenible y que crezca en el tiempo. Bueno, y luego dándole una vuelta al asunto me he dado cuenta además de que yo he vivido la situación inversa, es decir, la situación en la que he tenido una empresa y sacar el dinero de la empresa hubiera sido un suicidio, una pésima decisión, un error estratégico garrafal que no nos hubiera llevado a ningún sitio. Así que me he dado cuenta de que yo he vivido tanto lo uno y con lo otro y por lo tanto te lo puedo comentar con total claridad. Si te parece, vamos a empezar por lo importante. El asunto de extraer dinero de la empresa a tu cuenta personal, cuando lo conté en la conferencia, mi intención era explicar que en la actualidad
tenemos una cantidad de negocios que son, entre comillas, virtuales. Yo soy un generador de contenidos, un creador de contenido principalmente en vídeo, hago servicios para muchas empresas en mis empresas y luego tengo una labor como comunicador en YouTube en distintos canales. Mi trabajo es fundamentalmente intelectual y no material, con lo cual mis gastos en relación a mis ingresos pueden estar muy descompensados. Y en determinadas situaciones, una vez restados todos los gastos, me pueden entrar bolsas de dinero del suficiente tamaño como para que ese tamaño no sea necesario para la supervivencia de mi empresa. Entonces la gran pregunta es ¿qué hacer con ese dinero? ¿Cómo invertimos ese dinero? Vamos centrando el tema, ¿verdad? Lo que yo proponía en la conferencia era que una parte de ese dinero se fuera a tu cuenta personal, o que lo llevaras, que yo no lo dije, mejor dicho, a otra parte en el que ese dinero se invirtiera de una manera muy sabia. El sistema está diseñado para que si tenemos beneficios en la empresa, tú tengas que gastarlos sí o sí, porque si no viene Hacienda y ¿qué hace cada año? RAM, 25% impuesto de sociedades, se lo lleva Hacienda. Así que, ¿qué hacer? Solamente te quedan dos opciones. O dejar ese dinero en la empresa y por lo tanto que Hacienda se lo meriende, o directamente invertir ese dinero en adquirir nuevos bienes, contratar a más personal, contratar nuevos servicios. En definitiva, una empresa que es legal y que paga sus impuestos y que declara sus beneficios está obligada a aumentar el gasto o, por el contrario, lo que estará obligada es a pagar más impuestos. Esto que parece tan elemental, que lo es, tiene profundas decisiones estratégicas detrás que ser tomadas, perdonad la oración pasiva, por parte de los empresarios. Tienes que decidir al final si invertir, lo cual supone aumentar los gastos y aumentar los riesgos, o si dejar que cada año Hacienda te cepille el 25% de lo que ganas. ¿Qué ocurre si tú una parte de ese dinero te lo llevas a tu cuenta personal? Evidentemente esta no es una acción que sale gratis porque hay un peaje de por medio, que se trata de simplemente tener dividendos, que es el concepto técnico. Si tú sacas dinero de la empresa, no es que te haces una transferencia y de Encofrados Manolo se van 20.000 o 50.000 euros a la cuenta personal de Pepito Pérez. No, querido amigo, eso se llama dar dividendos y eso también está gravado por Hacienda. Con lo cual, resulta que si, por ejemplo, yo en mi caso, a final de año, que lo he hecho, es un ejemplo personal, claro, quiero retirar 20 o 25.000 euros de la empresa a mi cuenta personal, Hacienda te va a peinar en este caso otro 19, 20, 21% aproximadamente, con lo cual se puede dar de que acabas pagando casi un 50% de lo que has ganado para trasladar legalmente el dinero de tu empresa a tu cuenta personal. El dinero de los beneficios de la empresa más el gravamen de los dividendos. No parece una operación muy lógica o una operación muy positiva desde el punto de vista financiero. Y sin embargo, desde un punto de vista conservador, sí que puede tener mucho sentido y yo recomiendo que una fracción, una parte de ese dinero, se lleven. Desde luego hay estructuras financieras y hay cuestiones más complejas que pueden hacer que esto se haga de otra manera, pero con esto creo que queda bien explicado qué es exactamente lo que quería expresar. Y ahora déjame que te cuente dos experiencias directas mías, que creo que es el valor que yo puedo aportar aquí, de lo positivo y lo negativo que tiene todo esto. Para empezar, yo en el año 2007, como os conté en el otro canal, creé una empresa que se llamaba Red Lab, hoy en día se llama WeLab y tiene otro propietario que se dedica a dar servicios de imagen para producciones audiovisuales. Damos service, que se dice el service en el sector es dar toda clase de servicios a un rodaje. Puede ser un spot, puede ser una serie de televisión, puede ser una película, lo que sea. Estamos hablando de muchos profesionales involucrados, muchos equipos, mucha maquinaria y normalmente bastante presupuesto. Lo que nosotros aportábamos era una tecnología nueva, que eran las cámaras de cine digitales, que en esa época comenzaban a entrar en el mercado. Por cierto, hago un paréntesis, nadie en el sector daba un duro porque una cámara con un disco duro o con una tarjeta fuera a sustituir a la película de celuloide. Los directores de fotografía se reían, la mayoría, de las cámaras digitales de cine, Red Digital Cinema en ese caso. Las empresas de service, de cine de toda la vida que daban servicio, se reían de que dos chavales llegaran con una cámara digital de cine a hacer competencia con ellos. Un año más tarde estaban todos como locos intentando hacernos la competencia porque nos estábamos merendando el mercado con nuestro workflow nuevo, digital, y con nuestra forma de hacer las cosas. Bueno, cierro el paréntesis. La cuestión es que en este negocio nosotros aportábamos las cámaras, que era lo novedoso, y también el workflow, es decir, en una cámara de película, tú la película la sacas, la llevas al laboratorio, la tienes que revelar, la escaneas, hay una serie de procesos que con el digital se hacen de manera digital y para eso hacían falta técnicos que supieran manejar archivos en RAW, en vídeo, era una cosa bastante compleja y maquinaria muy potente que nadie tenía. Así que no solamente ofrecías la cámara, sino que ofrecías todo el procesado de los datos hasta que ese material un editor pudiera manejarlo. En 4K en aquellos tiempos tampoco era tan fácil trabajar, piensa que estamos hablando de hace ya casi 20 años. No me voy a alargar más por explicar el negocio, pero sí te explico que en ese
ese negocio, nuestro equipo, nuestras cámaras y todo lo que comprábamos alrededor era una fracción de todos los equipos de cámara que hacen falta para poder hacer un rodaje. Entonces, si yo tengo una cámara y tengo 4 lentes y unos filtros y un portafiltros y una serie de cosas porque no tenía dinero para más y necesito como un 70-80% más de material de cine para poder dar un servicio completo, ¿de dónde saco ese servicio, ese material, si no tengo el dinero? Pues teníamos que alquilarle el material a las empresas de cine que sí que tenían ese equipamiento. Así que resulta que nosotros conseguíamos ganar un concurso, conseguíamos ganar una oferta de una producción, de un rodaje, y resulta que a lo mejor de todo el material que ese rodaje tenía necesariamente que tener para poder dar ese servicio, nosotros teníamos el 20, el 30, 40% del material. El 60% restante lo teníamos que alquilar. Y por supuesto las empresas alquiladoras primero tuvimos que convencerlas para que nos alquilaran su valioso equipo de cine y en segundo lugar evidentemente no nos las regalaban. Nos cobraban un buen dinero por dejarnos ese equipo y ganaban dinero con nosotros indirectamente. Y así fuimos creando una red de contactos en el que esas empresas que se empezaron riendo de nosotros, luego ya empezaron a ser nuestros socios porque les alquilábamos el equipamiento. ¿Qué es lo que sucedía? Pues efectivamente, que del 100% del presupuesto que nosotros le habíamos puesto a un cliente para que nos pagara, el 60% se lo estaba quedando nuestra competencia. Así que, ¿nosotros qué teníamos que hacer en esa situación empresarial? Pues evidentemente todo el dinero que nos entraba, si nos hubiéramos empezado a poner unos sueldos altos, si hubiéramos empezado a trasladar dinero a nuestras cuentas personales, este negocio no hubiera ido a ninguna parte. ¿Qué hicimos? ¿Qué teníamos que hacer? Cada céntimo de euro que entraba en la empresa se reinvertía en la compra de equipamiento nuevo, se reinvertía en la compra de los materiales y los equipos que no teníamos para que cada vez nuestro set de producción fuera más completo y tuviéramos que realquilar menos materiales a terceros. Y de seguido y de corrido empezó a pasar lo inverso, lo contrario, que otros que no tenían ciertos equipos y nosotros sí, porque teníamos una especialidad que era el cine digital, empezarán a realquilarnos a nosotros también los equipos. Así que durante ese año, en el que hicimos crecer la empresa un montón, no cobramos ni un euro, cosa que por cierto ahora hablamos de eso, no es nada recomendable, y además cada puñetero euro que entraba en la empresa, como digo, lo reinvertíamos en equipamiento nuevo, es decir, exactamente lo contrario de lo que yo conté en la conferencia. Entonces, ¿por qué conté eso en la conferencia? Bueno, evidentemente esta historia que te explico es para ejemplificar que efectivamente hay muchos casos en los que según el tipo de negocio en el que estés, según los ciclos, según de lo físico que sea y de material tu negocio, no vas a poder estar extrayendo cantidades de dinero grandes o ninguna porque las necesitas para acometer los siguientes gastos y compras que tiene tu negocio. Mi comentario iba más bien pensado y dirigido hacia emprendedores digitales, hacia la economía no física, que cada vez tiene más peso con gran diferencia en la economía. Y si algo diferencia la economía de los años 20 en los que estamos ahora, de la economía de los años 00 en los que yo empecé a ser emprendedor y autónomo, es que en aquel momento había muchas menos probabilidades de vivir de la economía digital. Y con esto creo que queda aclarado el hecho de que yo me refería que a todos los creadores digitales, a todos los emprendedores online, a todos los desarrolladores de software, que evidentemente tenéis igualmente unos gastos y unos fijos en oficinas, en personal sobre todo intensivo y un larguísimo, etcétera, es más factible que por momentos tengas bolsas de dinero que puedas aprovechar para llevar a tu cuenta personal. Espero que con esto haya quedado claro una cosa y la otra. Y ahora el segundo punto es qué narices hacer con la cuenta personal. Porque claro, aquí es muy fácil cuando dices esto llevar la mentalidad que todos conocemos del autónomo o el empresario que tiene una tienda y le va bien y abre una segunda y qué es lo que hace, se empieza a comprar o a hacer rentings de coches súper caros, empieza a gastarse el dinero en restaurantes y en viajes, se empieza a poner sueldos que no están justificados por el volumen o el valor que tiene la empresa o directamente contrata a personas, a familiares que ganan un montón de dinero sin hacer nada. Esto se ve muchísimo en empresas de segunda y tercera generación. Siempre se dice que la primera generación levanta la empresa, la segunda más o menos la mantiene en tablas con sufrimiento y la tercera directamente la destruye, ¿no? En definitiva, se empiezan a crear ineficiencias y se empieza a quemar billetes en vivir la buena vida. Y claro, lo que yo proponía en la conferencia es exactamente lo contrario. Lo que yo proponía en la conferencia es: coge tu dinero que ha ganado tu empresa, lleva una parte, prémiate a ti mismo, llévatelo a tu cuenta personal y evidentemente lo que yo no proponía, y no tenía tiempo de explicar ahí, es que la idea no es dejarlo en una cuenta del banco y que el dinero esté ahí creando telarañas. La idea es sacar el dinero de un sitio de alto riesgo que es tu empresa, y ahora terminamos el vídeo con eso, a un sitio de bajo riesgo que es tu cuenta personal, y ahí en tu cuenta personal, fuera del ruido y del jaleo de tu empresa, cojas ese dinero y lo inviertas en algo que sea capaz de superar los costes de la vida, que sea capaz de superar la inflación, o lo que es lo mismo, invertir sabiamente ese dinero
en productos que con el mínimo riesgo posible sean capaces de darte un rendimiento que esté más o menos asegurado para que el dinero que tú estás produciendo y que estás ganando con tu trabajo vaya a su vez generando más dinero, llevándote a la libertad financiera. Aquí es la segunda parte, ese segundo vídeo que te voy a contar, que es dónde invertir y cómo hacerlo, pero la idea es pasar del dinero de una zona de riesgo a una zona de seguridad para invertirlo sabiamente y hacerlo crecer y hacerlo multiplicar, porque dejar el dinero en el banco es una opción como cualquier otra, pero la inflación se va a ir comiendo buena parte del valor de ese dinero a largo plazo, que es algo de lo que hasta la fecha no se había hablado mucho, creo que cada vez con los problemas de inflación somos más conscientes de ellos. Y luego hay una parte filosófica de todo esto que me parece muy importante y que quiero subrayar y que sí que lo conté en la conferencia, que es el hecho de que en muchas ocasiones, si tenemos mucho dinero en la empresa, porque lo tenemos ahí y no sabemos qué hacer con él, vamos a afrontar compras de equipos, compras de materiales, contrataciones de personal que no van a estar justificadas desde el punto de vista de la probabilidad del éxito que vamos a tener. Efectivamente, podemos comprar maquinaria para mejorar el rendimiento de nuestra empresa, pero siempre tendemos, o en muchas ocasiones, mejor dicho, tendemos a intentar encontrar nuevos nichos. En muchas ocasiones podemos tener la tentación de entrar en un nuevo mercado, de intentar pillar una oportunidad que nos hemos encontrado y que pensamos que controlamos cuando no es así. Y ahí es donde nos vamos a pegar la gran torta. En mi caso, déjame que te confiese que a mí me ha ocurrido que en su momento compré un producto digital a un coste que en ese momento parecía perfectamente asegurado, con la idea de darle un rendimiento que me iba a pagar claramente esos costes en muy poco tiempo. E hice esa inversión porque tenía dinero sobrante en la empresa para hacerlo, también como una estrategia para reducir impuestos, lo que os decía antes. O pagas impuestos o inviertes. Decidí invertir en un producto con el que me metí un gran tortazo. Un producto que no me ha pagado para nada el coste de lo que me ha costado y que además me ha costado bastante dinero, que afortunadamente, y esto es fundamental, era dinero que me podía permitir el lujo de perder. Pero un dinero que no puedes parar de pensar que hubiera estado mucho mejor puesto en otro lugar con una inversión que no fuera de tanto riesgo. ¿Y esto por qué? Porque en mi empresa y en las cuentas de mi empresa tenía dinero suficiente para hacer esa especulación de inversión sobre un sector, sobre un producto que estaba íntimamente relacionado con lo que hago, pero que no es exactamente lo que yo hago. Y que requería además de unas atenciones y de unos niveles de producción y de unos niveles de desarrollo técnico en los que me equivoqué. Por contra, si tenemos la empresa al límite, lo que yo llamo hacer un podado de la empresa, si vamos cortando las ramas y llevamos la empresa siempre en una situación de equilibrio, más bien al límite, eso nos va a forzar a mejorar el rendimiento de nuestra empresa y la productividad. Si el dinero en la empresa sobra internamente, tenemos muchas más probabilidades de acabar desviándonos hacia la ineficiencia, hacia la relajación, hacia la pérdida de motivación, precisamente porque estamos saciados. Somos humanos. Y muchas personas, una vez que hemos conseguido unos objetivos, nos relajamos, el colmillo se nos desafila y, en definitiva, una forma muy potente, muy estúpida si quieres, pero muy potente de estar despiertos, de estar avispados, de la misma manera que dicen que si estás sin comer un tiempo, tu cerebro se acaba encontrando una clarividencia pasada una fase de crisis en la que no te sientes sin energía y no te sientes fuerte, al final acabas en un momento de clarividencia tremenda, pues con la empresa pasa lo mismo. No debemos de tener las cuentas de la empresa con unos desbordes de dinero tremendos, lo cual es fantástico como punto de partida, pero eso al final nos puede llevar a la decadencia. Una manera de evitar esa decadencia es, de nuevo, extraer ese dinero de la empresa, llevarlo a tu cuenta personal, aunque de por medio haya que pagar muchos impuestos, esto es lo que hay, para luego invertirlo sabiamente en situaciones, en posiciones donde, teniendo el control, ese dinero crezca. Es, por decirlo de alguna manera, una red de seguridad para tu vida, porque tu empresa ahora está en una situación buena, en una situación positiva, pero vaya usted a saber qué es lo que va a pasar pasado mañana. El dinero en tu cuenta personal siempre va a estar mucho mejor que en la cuenta de la empresa, siempre teniendo en cuenta todos los condicionantes de los que te he hablado y cuándo es interesante tener ese dinero dentro de la empresa y cuándo no. Evidentemente, si una empresa se quiere hacer grande o quiere prosperar mucho, especialmente en lo material, va a ser necesario que tenga todo ese dinero y más para tener las palancas financieras para poder crecer. E igualmente también es mucho más positivo crecer de una manera orgánica con tus propios recursos que tener que pedir préstamos para hacer ese crecimiento. Y para crecer con tus propios recursos vas a tener que acumular indefectiblemente capital en tu empresa. Así que, bueno, pues evidentemente hay muchos matices y muy potentes, pero espero que con todos estos matices la idea haya quedado clara. Y la segunda parte de este vídeo y de esta idea, si te parece, que realmente sería la tercera si tenemos en cuenta la conferencia, es directamente también cómo hacer que tu dinero
dinero crezca para que, llegado a un punto, directamente la cantidad de recursos, de bienes propios, es decir, de inversiones que tienes, que no de dinero en el banco, sean capaces de darte un rédito como para que puedas vivir sin tener la obligación de tener que estar atendiendo a un trabajo. Yo ya te digo que si dentro de 2 años o 3 o 1 me retirara completamente y no tuviera actividades que hacer de todo tipo, acabaría languideciendo como persona y me acabaría encontrando muy mal, lo cual sabemos perfectamente desde un punto técnico y científico que acaba provocando una decadencia física que acaba acortando la vida de las personas. Así que no es esa mi intención, pero sí desde luego puede ser mi intención y la intención de muchísimas personas llevar una vida en la que tener más libertad para hacer las cosas que te apetecen y poder atender otras inquietudes sin tener que estar atendiendo un trabajo de 8 a 8. Y permíteme que te diga para terminar que este es uno de los grandísimos engaños que hemos vivido en nuestra sociedad y en nuestra cultura española, precisamente, y es el hecho de que nadie nos educa sobre cultura financiera, de que nadie nos educa sobre cómo hacer crecer nuestro patrimonio y el interés compuesto y todas aquellas palancas y valores que están al alcance de todo el mundo y que están haciendo que la generación de personas hoy en día, entre los 15 y los 25 años, empiece a acumular más riqueza y tenga más bienes y más futuro económico, sobre todo que las generaciones que tienen más de 30, 35 años, que no han tenido la posibilidad de acceder a todos estos contenidos e información que en nuestro país, ni en la escuela, ni en ningún sitio se le dan a la gente. Y es un gran engaño. Estamos programados, estamos absolutamente dirigidos, empezando por nuestras propias familias, para ser unos chicos buenos que estudien y cuyo objetivo es tener su trabajo, su empleo, a poder ser de funcionario, y con eso tu vida ya va a quedar satisfecha y resuelta el día que te jubiles, cuando te caiga una pensión y puedas vivir de tu pensión. Este modelo de vida es un modelo absolutamente obsoleto en el entorno en el que estamos hoy en día y es una verdadera desgracia que, más allá de apóstoles y de vendedores de humo que hay en internet contándote las gracias de los side hustles y la libertad financiera y los criptobros y todo esto, hay muchísimas formas y fórmulas serias de poder tener un plan, y ojalá que yo con 20 años hubiera tenido toda esta información y no me hubiera llegado con más de 40 ni de más de 45, como es mi caso. Pero nunca es tarde. Así que, si os parece, de eso hablamos en un próximo vídeo, porque me parece verdaderamente importante e interesante. Y para eso, muy vinculado a eso, directamente, como decía alguno, que no estamos en este mundo. Sí, estamos en este mundo. Yo cuando empecé a emprender no tenía ni un duro. Yo cuando empecé a emprender tuve que pagar préstamos, tuve que pedir dinero prestado, a mí no me regaló nadie nada. Mi primer coche fue un Seat Ibiza SDI nuevo y el dinero me lo prestó mi madre. Prestó quiere decir que se lo tuve que devolver, y en definitiva yo llevo trabajando desde los 15, 16 años para pagarme las cosas y a mí no me ha caído el dinero del cielo. Así que ahora que estamos en esta situación, creo que tengo al menos la posición experiencial para poderte contar qué es lo que yo he visto y he vivido, he aprendido, para ver cómo lo puedes aplicar tú en esa máquina del tiempo en la que tienes una cosa a favor respecto a mi persona, que son los años de edad. Y si tienes una edad idéntica o superior a la mía, sigue siendo muy importante todos estos consejos para poder asimilar y acometer los próximos años que vienen de una manera más saludable desde el punto de vista financiero. Nada más, queridos amigos, creo que ahora sí me siento satisfecho con lo que te quería contar y lo he conseguido contar con la suficiente elocuencia, y si os parece, retomaremos este tema en un futuro vídeo, mientras entre medias hablamos de casos de empresa, hablamos del proyecto empresarial que estoy preparando, que casi está en la cuenta atrás, hablaremos de actualidad y de todo aquello que me parezca interesante contar aquí en el tercer canal, en el canal Manual. Muchísimas gracias, hasta el siguiente vídeo, suscríbase, adiós.